Doctora Francesca, tenga usted un buen día. Espero se encuentre bien. Gracias por apoyarnos en el canal Sala de Emergencias. Hoy vamos a hablar sobre qué tema, doctora. Sobre traumatismo Trauma craneoencefálico. craneoencefálico. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces, doctor, primero que todo, díganos qué es un trauma craneal. Un trauma craneoencefálico es un traumatismo, sea físico o provocado internamente por una ruptura, una hemorragia o una isquemia a nivel cerebral. La mayor parte de los accidentes de tránsito callejero o un animal que va corriendo y se tropieza o se cae de un segundo piso y se produce un golpe en la cabeza, no solamente que produce una serie de heridas, entre ellas fracturas de cráneo, sino que va a provocar un trauma de tipo físico que va a, que va a afectar el normal funcionamiento cerebral. Y están nosotros pacientes que por dieta, por alimentación, por modo de vida, por ejemplo, hacen accidentes cerebrovasculares, sobre todo pacientes que tienen compromisos de diabetes, hipertensión arterial, colesterol, obesidad, que el dueño no los saca a caminar, que el dueño les da una mala alimentación. Entonces pacientes obesos que hacen placas ateromatosas por efectos aterogénicos o grasas que se desprenden sobre todo de la grasa abdominal y van y taponan las arterias y afectan el endotelio vascular con acumulación de ateromas o colesterol al cual se adhieren coágulos y pueden provocar otro tipo de hemorragias. Aneurismas, por ejemplo, cerebrales, en los cuales en la bifurcación de las arterias o los vasos sanguíneos a nivel cerebral o de cualquier órgano se produzcan rompimientos por placas inclusive de colesterol en pacientes humanos por cigarrillo, y no solamente en humanos, en animales también que viven al lado de personas fumadoras y que viven en sitios, sobre todo en fincas en donde cocinan con leña, y esto debilita las paredes de las arterias con placas ateromatosas, colesterol, y debilita las paredes de las arterias muchas veces y hace que se produzcan hemorragias. Em, Háblenos sobre la presión intracraneal. Todo ser viviente debe tener una presión intracraneal. O sea, es la presión que regula, o sea, es la respuesta eh, que da esa cavidad para mantener, digamos, una tensión arterial normal y que no se produzcan efectos deleterios sobre la salud del paciente. Digamos, en humanos la presión intracraneal va fácilmente entre 12 y 20 milímetros de mercurio. En perros está de 8 a 12, en gatos de 9 a 14 aproximadamente, y así en cada una de las especies. La presión intracraneal junto con la presión arterial media es la que determina cuál es la madre de las presiones en el organismo, o sea, cuál es el iceberg o el Monte Everest de las presiones, realmente es lo que importa. ¿De dónde se obtiene? La presión intracraneal es la que mantiene el normal funcionamiento a nivel de la bóveda craneana, ¿sí? Y hace de que no se presenten edemas,
ni se presenten mecanismos vasopresores, mecanismos vasoactivos, por ejemplo, a nivel cerebrovascular, y puedan provocar algún tipo de lesiones como hemorragias, como aneurismas, isquemias, coágulos, émbolos, y puedan provocar inclusive la muerte del paciente. ¿Por qué ahora la presión arterial media? Porque la presión arterial media menos la presión intracraneal es la presión de perfusión cerebral, y esta debe estar más o menos entre 60 y 65 milímetros de mercurio. Nosotros los médicos veterinarios los invito a la mayor parte de colegas que no toman presión arterial para que tomen la presión arterial, y de esta forma se acerquen al paciente cardiocerebrovascular y puedan ayudarle en caso de un evento de este tipo, conociendo estos parámetros. Si un paciente tiene una tensión arterial, digamos, media de 90, por decir algo de 90, y la presión intracraneal está en 20, serían una presión de perfusión cerebral de 70. ¿Sí? Sabemos que la presión de perfusión cerebral en parámetros normales debe estar entre 60, 65 y 70, inclusive depende del estado de salud del paciente. Desde que el paciente no esté mostrando unos signos clínicos, inclusive hay presiones de perfusión cerebral que se aceptan entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Por decir algo, en un paciente post-trauma, ¿y dónde se obtiene la presión arterial media? Se obtiene la presión sistólica y la diastólica. Se obtiene de sumar 2 veces la presión arterial diastólica más la sistólica dividido 3. Doy un ejemplo. Un paciente normotenso que está entre una sistólica de 180 y una diastólica de 40, ¿cuánto tiene de presión arterial media? Entonces, presión arterial 120, 80. ¿Cuánto tiene de media? Entonces, 2 veces la sistólica, 40 por 2 da 80. Más 120, 200. ¿Cuánto tiene de media? 66 de media aproximadamente. ¿Sí? Es un paciente que está muy bueno. ¿Sí? Bueno, he estado leyendo sobre la teoría de Monroe-Kelly, en la cual pues se habla sobre pues, cómo se ocupa el espacio en la bóveda craneal. ¿Les puedo hablar, pues, como desmenuzarlo a lo mejor? Pues así a grandes rasgos, ese espacio de Monroe-Kelly viene siendo ocupado por los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Estos hemisferios cerebrales tienen los ventrículos, tercero, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, acueducto de Rolando, que son los drenadores, digámoslo así, cuando hay una presión intracraneal elevada, ellos se encargan también de drenar y bajar un poco la presión, ¿sí? Y está lo otro, que son los espacios que está la bóveda craneana, está la pia madre, la dura madre, y está el espacio subaracnoideo, ¿sí? Generalmente, en cada uno de estos espacios se pueden provocar traumas de diverso tipo, y cada uno de estos espacios sirven también como de buffers o amortiguadores para evitar que el cerebro, ante una colisión, ante un traumatismo, ante un choque, pueda ser afectado. ¿Por qué la hemorragia subaracnoidea es una de las principales causas de fallecimiento en los pacientes? Porque es la que queda, inclusive ese espacio subaracnoideo está mucho más cerca de los hemisferios cerebrales, de lo que es el cerebro y todo esto y sus partes, y entonces se puedan provocar lesiones que van a causar hipertensión, o sea, aumento de la PIC, de la presión intracraneal, que en perros va más o menos de 8 a 12, en gatos de
9, 10 a 14. Y se va a aumentar esto con la consecuente hipertensión, no solamente en este caso una hipertensión de la zona, y puede afectar, digamos, la vida del paciente. Por eso en pacientes con trauma craneoencefálico, sea físico o provocado por alguna lesión interna, generalmente el paciente hay que colocarlo en una posición de 30 a 45 grados para disminuir la presión intracraneal. Esencialmente son como estas cosas, ¿no? Ya cada uno de nosotros entraríamos a investigar, porque de eso se trata, ¿no? Estamos haciendo un programa que es muy médico y también para dueños de mascotas. Cuando hay un aumento de la presión intracraneal, ¿cómo nosotros lo detectamos? Generalmente hay métodos de diagnóstico para detectar la presión intracraneal. No son muy comunes en los hospitales, ni siquiera en las unidades de cuidado intensivo, entre ellos el método Swan-Gas, el método Pico. Pero la mejor forma de determinar la presión intracraneal elevada es una bradicardia refleja, trastornos de la conciencia en el paciente, o sea, un paciente que tiene alteraciones de la conciencia, marcha tácica, cerebelosa, problemas de tipo neurológico. Y como no podemos tomar un diámetro de la vaina del nervio óptico, pues nos toca mirar el papiledema. Entonces miramos fondo de ojo con un oftalmoscopio y miramos si hay edema en la papila óptica, y si hay edema en la papila óptica, lo más seguro es que es un paciente que está haciendo una presión intracraneal elevada. Entonces hay formas de subrogarla, ¿sí? Pero pues lo mejor es con los métodos. Yo leí que a través como del reflejo Cushing, en el cual hay, pues este se caracteriza por hipertensión sistémica y bradicardia. Claro, claro, por eso no solamente el reflejo Cushing, sino la ley de Laplace, ¿sí? En la que nos dice que cuando hay hipertensión generalmente hay bradicardia reflejas, y hay al contrario. Pero si aumenta la presión intracraneal y lo dijimos ahora, ¿sí? Con bradicardia reflejas, trastornos en la conciencia del paciente, un paciente obnubilado, una fase de estupor. Pero hay algún dato muy importante: al no poder medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, y no poder medir también a través del agujero magno una ecografía Doppler, no poder medir velocidades históricas y diastóricas, digamos, del cerebro, ni a través de sondas intracerebrales poder medir cómo están los hemisferios y cómo está otro tipo de alteraciones a nivel neurológico, digámoslo de esta manera. Pero la papila o el edema papilar es muy importante con visualización de fondo de ojo para determinar que hay una presión intracraneal elevada. Por decir algo, si yo tengo un paciente con un trauma craneoencefálico, el paciente comienza con trastornos de la conciencia, con estupor, con marcha tambaleante, atáxica y todo eso, ¿sí? Yo veo que entonces yo subrogo la presión intracraneal está elevada. Entonces tengo que comenzar tratamientos para ellos del paciente, previa relajación o sedación en el paciente. Es colocar fenitoína, por ejemplo, y colocar otro tipo de medicamentos. Cuando hay un traumatismo, pues Nimoipino también. También leí que el parénquima cerebral pues puede sufrir dos tipos de daño. ¿Cuál tiende como a ser más frecuente? Generalmente lo que se produce son hernias a nivel cerebral, para que nos entienda más fácil, ¿no?
Entonces, cuando hay trauma craneoencefálico, el cerebro comienza a herniarse y comienza a buscar el tentorio magno, o sea, comienza a buscar hacia atrás. Entonces, lo primero que comienza a salir es el cerebelo, ¿no? Es lo primero que comienza a salir a través del tentorio, el agujero magno, que es por donde ya se comunica el cerebro con todo el sistema nervioso del organismo. Entonces hay hernias que son las que hay que evitar, sobre todo cuando hay hematomas. Y en hemorragias subaracnoideas es muy común, entonces hay que entrar a controlar el hematoma. Y lo otro que hay que hacer es mantener la cabeza del paciente a 30-45 grados en relación al cuerpo y, y medicamentos de control de presión arterial. Eh, Esto es lo que se hace. Eh, Colocamos solución salina. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una hipertensión cerebral, hay una hipotensión sistémica. Generalmente se nos baja la presión arterial. Entonces es lo único en que está indicado la solución salina, a no ser que estemos aforando insulina en una solución polarizada para un tratamiento de una diabetes, por ejemplo, en un paciente. Entonces, es la otra indicación, la solución salina, para bajar la presión intracraneal. Perdón, para bajar la presión sistémica, porque la intracraneal está elevada. Ya la intracraneal la bajamos con otro tipo de drogas. El edema, el edema cerebral pues es uno de los pues, daños secundarios como con mayor frecuencia pues, y que más afecta y que es como entre 24 y 48 horas según leí. Y que hay varios tipos de edema, que es el edema vasogénico y edema citotóxico. Lo voy a explicar para que lo entendamos. La mayor parte de pacientes que hacen eventos cerebrovasculares, y se dice evento no accidente, porque accidente es algo que usted sabe que va a pasar y lo hace o no. Se accidentó porque iba borracho. Se sabía que si se tomaba unos tragos se podía accidentar. Eso es un accidente. Pero un evento es algo que se viene. ¿Sí? Es algo que se viene y que sucede de un momento a otro. Aunque también en cierta forma uno muchas veces puede prevenir la culpa. Eso lo decimos ni siquiera nosotros los médicos. A veces uno tiene, por decir algo, un dolor epigástrico, por ejemplo, y uno no entra a sospechar de que está haciendo un infarto. Y puede estar haciendo un infarto. No necesariamente es dolor referido cuello, brazo izquierdo, sudoración, frío, todo eso, dolor opresivo a nivel cardíaco, que el paciente se mande la mano en el corazón. Mientras no se diga lo contrario, es un infarto. Entonces, en este tipo de eventos sucede absolutamente lo mismo. O sea, el edema es un daño secundario en el traumatismo. El edema es la inflamación que se produce por el trauma o por el accidente cerebrovascular. Es la inflamación. Y a los entre 4 y 5, 7 días viene el vasoespasmo. Casi siempre el vasoespasmo viene después del cuarto día, con cirugía o sin cirugía. Y este vasoespasmo, sobre todo en seres humanos, no sé en animales si esas disartrías se ven manifestadas en que ladran de una manera diferente o gesticulan de una manera diferente, pero en humanos se ven relacionadas con trastornos en el habla, por ejemplo, pacientes que comienzan a nubilarse en fase de estupor, a hablar en forma desordenada, que no correlacionada, ¿sí? Comienzan como a disvariar, como se llama. Entonces, este vasoespasmo sucede con cirugía o sin cirugía.
en ambas partes sucede el vasoespasmo, que es el que hay que cuidar. Por eso, mientras el paciente esté con vasoespasmo, es mejor no entrar a abrirlo para quitar el hematoma que está causando el edema, que está causando la hemorragia, que esté causando la compresión intracraneal y que esté generando de que un cerebro esté dirigiéndose o se esté herniando hacia el tentorio magno y a tratar de salirse del cerebro. Mm, pues he leído que cuando pues llega un paciente con traumatismo craneoencefálico, pues de lo primero pues que se debe mirar es, por ejemplo, la postura, pues ya que nos puede dar pues mucha información sobre la localización y el grado pues de daño cerebral. Que hay una postura que es de descerebración y hay otra que es de descerebración. Es depende si el paciente está haciendo una parálisis flácida o una parálisis espástica. ¿Sí? Entonces, depende de si el paciente está en flacidez o en espasticidad, entonces nos indica cuál de los 12 tipos de, si está descerebrado, ¿no? Lo otro son la desigualdad de las pupilas, hacia qué daño está la lesión, por ejemplo. O sea, generalmente lesiones al lado izquierdo comprometen hemisferios derechos y al contrario. Eso depende el tipo de lesión que se presenta en el paciente. A estos pacientes hay que hacerle un examen neurológico. Sí, claro. Y hay que hacer una escala de Glasgow. En esa escala de Glasgow, menor de 8, por ejemplo, una escala de Glasgow menor de 8 nos indica que el paciente está haciendo un traumatismo severo a nivel cerebral. De 9 a 12, por ejemplo, de 9 a 12 es moderado y de 13 a 14 es un daño cerebral muy suave. Aparte de como pruebas diagnósticas que se le dan así. Una tomografía axial computarizada. Podemos hacer una angiografía inclusive. ¿Sí? Hay muchas pruebas que en medicina veterinaria, un Swan gas, un pico, un diámetro de la vaina del nervio óptico, medir presiones intracerebrales con sondas intracerebrales de parénquima cerebral. Podemos hacer ecografía Doppler transcraneal a través del agujero magno. Hay muchas cosas que hacer para medir velocidades sistólicas y diastólicas, mucho por hacer. En muchas partes del mundo, inclusive acá en alguna clínica en donde un paciente sufrió una hemorragia subaranoidea, el doctor Juan Carlos Noreña Sarta, que falleció, muy amigo de su papá también, y falleció en el 2022, el 2 de diciembre. Y ni siquiera en esta clínica que lo atendieron tenían forma de hacer este tipo de controles. No sé por qué los gobiernos de los países del mundo no se preocupan realmente por la salud. Más fácilmente invierten en la guerra, en policías, en soldados, en darles todas las prebendas, al mismo profesorado, que invertir en educación y salud. Cuando nos llega un paciente así, ¿cuál es el mejor tratamiento como a seguir? Colocar drogas que inhiban la vasopresión es lo mejor. Colocar relajantes musculares y colocarle una posición de 30 a 45 grados la cabeza con respecto al cuerpo. Reposo absoluto, solución salina, monitorearlo, ¿sí? Si el paciente necesita una máquina de asistencia ventilatoria o ventilación mecánica, vigilar la PIP, vigilar el volumen tidal del paciente, vigilar la FIO, que es la presión inspirada de oxígeno, vigilar la PIC, que es la presión al final de la expiración, vigilar la saturación de oxígeno, cómo está la capnografía del paciente, o sea, estar vigilando el paciente. Muchos de ellos requieren intubación con previa sedación. Sé lo que hay que hacer en el paciente. Y los medicamentos.
nimodipino, fenitoína y lo que necesite para evitar el vasoespasmo. Ese es el que se lleva al paciente, el vasoespasmo. Y si es una trombosis, pues activar el sistema anticoagulante, el ATP, factor activador celular, colocar teneplace, antiplace, 300 miligramos de aspirina a niños, por ejemplo, si es un problema producido por un trombo, por ejemplo, como anticoagulante, como agregante plaquetario, podemos colocar clopidogrel en el paciente. Hay muchas cosas para hacer: vigilar presión arterial, vigilar presión de pulso, Que no hayan convulsiones. Exacto, vigilar índice de choque. Por eso se maneja la fenitoína, para mantenerlo relajado y evitar las convulsiones. Entonces, un paciente en una sala de cuidado intensivo, con todas las técnicas de la ACLS, que acá está, ¿sí? Este botón es de la ACLS, Advanced Cardiac Life Support, soporte vital avanzado cardiovascular y cerebral. Cuando ya se supera pues como todo esto, pueden darse unos efectos secundarios por el mismo traumatismo. La mayoría de los pacientes fallecen, un alto porcentaje de los pacientes fallecen en el evento. Un 80% de los pacientes fallecen en las primeras horas, llevándolos en el carro a la clínica. Algunos pacientes salen de esto, algunos logran pasar la fase de vasoespasmo, de fase de estupor, de nubilación, de disartría, de delirio. La logran pasar, son operados, hacen otro vasoespasmo a los 4 o 5 días y generalmente el tiempo de vida es muy corto. Muy pocos pacientes pasan de los 2-3 meses después del evento. Algunos, es que depende del área que se lesionó. Depende del área que se lesionó. Lo mismo a nivel cardiovascular, depende del área lesionada, el área en la cual se produjo la isquemia, la necrosis o la hemorragia. Un aneurisma es un vaso que está en forma de horqueta, y en la mitad de la horqueta hay una hulla o como una ampolla. Muchos pacientes terminan su vida, inclusive fallecen sin darse cuenta que tenían un aneurisma. 1 de cada 20 tiene un aneurisma. Quienes lo rompen es donde se produce la hemorragia. Por eso muchos pacientes, por eso es un error de la gente de llegar a la farmacia, al consultorio médico veterinario, y el médico veterinario prestarse para ello. De un paciente que tiene un dolor sin examen y sin nada, le va mandando un AINES, un analgésico antiinflamatorio. Si ese paciente tiene un aneurisma, no lo rompe y se crea una hemorragia, el paciente fallece. ¿Cuántas personas humanos han fallecido después de tomarse un medicamento, les han aplicado un AINES en una farmacia y saliendo caen ahí? Porque se prohíbe acá en Colombia muchas cosas de esas, de que ciertos medicamentos sin fórmula no se pueden vender. Es que no se debería vender ninguno sin fórmula, no se debería vender, ¿sí? Es como el azúcar lo deberían de vender con fórmula médica, por lo malo que es. Son los grandes inflamadores. ¿Sabe una cosa, doctora Francesca? La gente anteriormente, en donde la medicina no estaba tan avanzada, en donde no había tantos medios diagnósticos, en donde no había tantas pruebas ni tratamientos para las enfermedades, la gente hoy más muere de cáncer, diabetes y problemas cerebrovasculares y cardíacos que en otrora. En otrora no existía la nevera, no existía el congelador, la gente consumía más fermentados. Hoy en día la gente es pendiente de la fecha de vencimiento. Y los fermentados son más benéficos para el organismo, ¿o no? ¿Sí? Hoy en día la gente es más pendiente. La mejor leche, la leche no hace daño, fermentada es otra cosa.
¿Y de dónde sale el fermentado? No preparan yogur, kumis y todo eso. El mismo queso. Son fermentados. Cuando no existían las neveras y los congeladores, la gente no tenía tantos problemas. Hoy en día que tenemos tantos medios, tanta protección y demás enfermedades. Y siempre he dicho, todos sus venenos blancos los deberían de vender con fórmula médica. El azúcar y muchos alimentos que le hacen daño al organismo. Sí, sí. Nada, muchísimas gracias. Bueno, doctora Francesca, espero pues, sobre esto podemos hablar un programa y este es más que todo un programa informativo, porque es que también hay que llegar a los dueños de mascotas. Lo hicimos de esta manera porque la mayor parte de las veces hablamos muy técnicamente y entonces los dueños de mascotas no nos entienden, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto para terminar? Sí, una muy buena alimentación, una dieta baja en sal, baja en sodio, baja en fósforo, ¿sí? Ejercicio, muy buena alimentación, evitar la sedentariedad de nuestras mascotas y un muy buen alimento y evitar todos esos venenos, ¿no? Sí, señor. Todos esos venenos blancos y el azúcar, que vuelvo y lo repito, deberían de venderlo con fórmula médica. Doctora, despídase invitando a los colegas, a los dueños de mascotas a que vean el canal Sala de Emergencias. Bueno, muchas gracias por estar pendientes del canal. Los invitamos a que sigan pendientes del contenido que se está subiendo, a informarse y los esperamos en otra ocasión. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted. No, a usted. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, colegas. Recuerde que les habló la doctora Francesca Padilla. Y este es su servidor, Juan Carlos Chica Zapata, clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina especial y silvestres. Suscríbase al canal Sala de Emergencias en YouTube, Sala de Emergencias en Facebook, TikTok, Dailymotion, Vimeo, Instagram, todas estas redes para que podamos seguir haciendo este tipo de programas que son tan instructivos, ¿no? Lastimosamente, doctora, hoy veía un video en donde en donde tantas épocas bonitas se han acabado. Hoy en día la gente le guarda más atención a sentarse a ver un programa, a ver estupideces a veces, ¿sí? Una persona que no sabe cantar, eso es lo que predomina hoy en día, ¿sí? Ya la música no tiene ni siquiera músicos detrás, ya un cantante no tiene músicos detrás, sino que es un computador, ¿sí? Es una tristeza y entre más feo cantan y no saben cantar, la gente los apoya más. Y así es en esto, doctora. Yo sé que este contenido no es que sea muy entretenido, ¿sí? Porque en estos contenidos médicos, no solamente en mi canal, sino en casi todos los canales médicos, humanos y veterinarios, pues hablamos de muchas cosas médicas que quizás a mucha gente no le interesa. Pero mire, esto es importante para todos, para los dueños de mascotas, para aprender a cuidarnos, para aprender a vivir, cómo comemos, cómo nos alimentamos, cómo hacemos ejercicio, lo mismo para ellos, para mejorar una salud cada día más. Doctora, muchas gracias. Muchas Que gracias. esté bien. Y bueno, hasta pronto para todos.